Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 527. La segunda vez. El mismo momento en que estos sangre pura presentes hicieron su declaración. De repente se escuchó un fuerte bramido. Llamas deslumbrantes aparecieron en el lugar donde se habían reunido los mortífagos, envolviendo instantáneamente a dos de los villanos vestidos de negro, mientras que el resto reaccionó y se agachó rápidamente. La escena instantáneamente se volvió caótica, aquellos mortífagos que ya estaban vacilantes comenzaron a ponerse nerviosos, sabían muy bien que los únicos que de repente podrían lanzar un ataque en este momento serían los aurores, y era obvio que Voldemort no había logrado levantarse completamente y hacer un revuelo en este momento, lo que significaba que ninguno de ellos era capaz de marcar completamente sus posiciones todavía. Una vez que los aurores se enteraran de su participación en tal reunión, inevitablemente sería un gran problema más adelante. Estos mortífagos que acababan de terminar de hacer sus juramentos, antes de que pasaran siquiera unos segundos, el pensamiento de escapar ya había surgido en sus corazones, solo que Voldemort todavía estaba frente a sus ojos, así que por el momento, nadie lo había puesto en acción todavía. Habían venido a ese lugar para demostrar su lealtad a Voldemort, para mostrar su actitud, y asimismo, en la situación actual, era hora de que Voldemort aumentara su confianza. Después de más de 10 años, este Voldemort que había regresado no tenía cuerpo físico en absoluto, y solo podía mostrarse en una forma ilusoria, por lo que si todavía tenía la capacidad de ser un enemigo de todo el mundo mágico británico podía demostrarse ahora mismo. Y en el momento en que se escuchó la explosión, los mortífagos más cercanos a Voldemort que habían escapado de Azkaban se pusieron de pie en alerta. Sus lealtades fueron puestas a prueba y, después de soportar más de una década de tortura por parte de los dementores, esa lealtad se había convertido en una obsesión casi pervertida. Cola Gusano abrazó la copa dorada con todas sus fuerzas, sabiendo que era más importante para Voldemort en el momento. Por supuesto, no es que sea más leal que Bella y los demás, pero entre estas personas, él es el menos valiente y sabe muy bien cuál es su única dependencia, solo cuando Voldemort está presente, puede vivir. Flotando en medio del cielo, la mirada de Voldemort se volvió increíblemente aguda mientras miraba hacia la entrada sombría, de donde salió Dumbledore con su túnica azul. Dumbledore. Una niebla negra llenaba el aire mientras el nombre salía de su boca. Dumbledore también lo miraba, la apariencia de Voldemort presentada en la copa dorada provenía de una época en la que se había graduado recientemente de Hogwarts y todavía trabajaba en la tienda de Borgin y Burkes. Más joven y más convincente. Ha pasado mucho tiempo, Riddle. Dumbledore respondió suavemente con un saludo sin detener el movimiento de sus manos, un fuego rojo dorado brotó de él antes de que los innumerables mortífagos a su alrededor pudieran apuntar inconscientemente sus varitas hacia él. Tras él, los aurores también salieron en fila. Jon no dudó ni un segundo, concentrándose en la copa dorada, y como una flecha, saltó volando por los aires. La escena se volvió increíblemente caótica. En el segundo en que Dumbledore y los aurores aparecieron, Lucius y un grupo de mortífagos más periféricos, su reacción subconsciente no fue contraatacar, sino ponerse rápidamente la capucha de sus túnicas y bajar el ala del sombrero para cubrirse la cara. Los aurores ya habían organizado sus tácticas hace mucho tiempo, sabiendo que estos indecisos eran la menor amenaza en tal situación, su primer objetivo no eran ellos, simplemente apuntaron directamente a los mortífagos centrales que rodeaban la copa dorada. Avada Kedavra. Dejar estupefacto. Expelliarmus. Petrifico totalus. Se escucharon innumerables encantamientos que arrojaron un resplandor colorido sobre el cielo que ya había oscurecido con el sol poniente. La niebla negra de Voldemort se elevó en el aire, luchando contra las llamas de Dumbledore, pero incluso el peor mago de la zona podía decir que la niebla negra ya estaba en desventaja al comienzo de la colisión. En ese momento, Jon ya había corrido a un lugar a menos de 5 metros de la copa dorada. Había 5 o 6 mortífagos frente a él a los que defenderse, y casi todos eran conocidos de Jon. Bella y su esposo Rodolphus.
Rabastan, Brandon, Doloof, Colagusano. Era casi demasiado familiar para ser verdad. ¿De dónde salió este pequeño mocoso? Bella gritó, la punta de su varita ya brillaba con una miserable luz verde. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar el encantamiento de la maldición asesina, una afilada espada invisible y sin sombras ya había cortado su cuello blanco, casi enfermizo y pálido. La sangre escarlata brotó, y aunque el rostro de Bella aún mantenía esa expresión horrible, sus ojos ya habían perdido el brillo de vida vibrante en ellos. Respecto a matar a Bella una vez más, Jon ni siquiera tenía la más mínima presión psicológica, solo podía lamentar que su yo actual al final no era el mismo que antes tenía que luchar hasta el punto de cortar con un objeto afilado, pero ahora solo necesitaba un único hechizo para acabar con ella. La sangre salpicó el aire, y Rodolphus y los demás ni siquiera reaccionaron hasta que el cuerpo de Bella cayó. En ese momento, Jon ya había agarrado a ambos hermanos Lestrange por sus cuellos con una mano antes de que cualquiera de ellos pudiera proceder a comenzar a lanzar el hechizo, y una maldición de espada invisible se entrecruzó a su alrededor. El control de Jon de esta maldición claramente había alcanzado el punto de perfección, cada cuchilla afilada encontrando la parte fatal de sus cuerpos, y sin que apareciera mucha escena sangrienta, los dos volvieron a la vida juntos. En ese momento la cámara vacía estaba completamente abierta, y Jon solo había dejado con vida a Colagusano, que estaba cerca de la copa dorada. El mago, que parecía una rata gorda, agarraba la copa dorada entre sus brazos como si fuera su única salvación y miró a Jon, que ya había llegado frente a él, con el rostro lleno de miedo. Pero sin que Jon pudiera hacer ningún movimiento, un hechizo ya lo había rozado, golpeando a Colagusano cuyo cuerpo estaba temblando. Lily caminó por el campo de batalla con rostro frío, siguiendo los pasos de Jon hasta el mismo centro donde se encontraba la copa dorada. Al igual que Jon mató a los Lestrange una vez más, Lily no estaba ni remotamente preocupada por matar a Colagusano una vez más. A estas alturas ya había superado hacía tiempo la venganza de bajo nivel, matar a Colagusano y a Snape no era nada, cuando podía matar a Voldemort de verdad, esa sería la verdadera venganza. Al mismo tiempo que los ojos de Colagusano se abrieron de par en par y se desplomó en el suelo con un fuerte golpe, la copa dorada de Hufflepuff también cayó al suelo con él. En el aire Voldemort, que todavía estaba en un punto muerto con Dumbledore, no tenía forma de perder más tiempo mientras sus ojos veían que la situación se deterioraba, no había pensado que sus propios hombres serían tan malos y ni siquiera habían durado más de unos minutos. Huaste. La maldición furiosa fue abrupta en medio de un clamor, y luego la niebla negra abandonó por completo a Dumbledore y se dirigió hacia la dirección donde estaban Jon y Lily. Pero Jon ni siquiera lo miró esta vez, simplemente apuntó su varita a la copa dorada. El fuego infernal se encendió. Capítulo 528. A otro mundo. La gente siempre se enfrenta a todo tipo de altibajos en sus vidas. El Horrocrux de Voldemort, que había sido dividido por Voldemort en su juventud y fusionado con la copa dorada de Hufflepuff, tenía todos sus propios recuerdos antes de ser creado, pero después de eso, básicamente permaneció en las bóvedas de Gringotts todo el tiempo, y su experiencia de vida permaneció en completo vacío. No fue hasta hace aproximadamente medio año, por alguna razón inexplicable, que sus habilidades ya no se limitaban al interior de la copa dorada. En ese momento, se convirtió en un individuo completamente independiente e incluso recuperó la gran mayoría del poder que tenía cuando era joven. Luego, aprovechando que un duende de Gringotts entró en la bóveda para hacer un inventario, se enteró de lo que había sucedido en el mundo mágico. El Voldemort dentro de la copa dorada había pensado que había pasado tanto tiempo que su yo exterior debería haber tenido éxito en cumplir sus ambiciones y tenía todo el mundo mágico en su bolsillo. Pero el hecho estaba lejos de lo que había imaginado, su propio cuerpo había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 10 años, y la fuerza que había construido laboriosamente durante tantos años también se había revelado y había sido capturada, y fue un fracaso completo y absoluto. Esto hizo que el relativamente joven Voldemort se mostrara extremadamente reacio, por lo que controló al duende que entró en la bóveda para hacer el inventario, lo usó para salir de Gringotts, y luego en este período de casi medio año, buscó incesantemente a sus subordinados que estaban huyendo en el mundo exterior e hizo contacto con ellos. Entre ellos, encontró primero a Colagusano que continuó buscándolo, y al mismo tiempo, también se enteró de las bocas de sus subordinados sobre lo que exactamente había sucedido en el mundo mágico en los últimos años. Al final, decidió reagrupar sus fuerzas nuevamente.
Respecto a esta reunión de mortífagos, Voldemort realmente no tenía un plan malvado ni ambiciones complejas. Él simplemente quería reunir nuevamente a aquellos que una vez se comprometieron a servirle, para ver cuántas personas aún estarían dispuestas a servirle y cuánto poder aún podría usar él. En cuanto a las cosas después de eso, no tenía ningún plan por el momento. Después de todo, al final, él no es el verdadero Voldemort, solo un remanente del alma en el Horrocrux, mientras que el poder de Dumbledore todavía está en su apogeo. No se dejará engañar por la ilusión del anciano de la otra parte. En comparación con la esperanza de vida normal de los magos, más de 100 años es solo el período pico de la vida. Por lo tanto, el propósito de Voldemort al reunir sus fuerzas esta vez era realmente puro, al menos ahora no tenía la más mínima intención de hacer nada malo. Incluso las pocas personas que había matado eran solo un grupo de personas de segunda clase y de la más baja calidad. Pero ahora, antes de que algo pudiera comenzar, todo estaba llegando a su fin. En la niebla negra, ese Voldemort de aspecto juvenil estaba lleno de incredulidad mientras veía a Jon, que solo tenía la apariencia de un niño de 7 u 8 años, usar tan fácilmente la maldición del fuego demoníaco en la copa dorada que había caído al suelo. Llamas siniestras se elevaron y envolvieron la copa dorada con precisión. No. El rugido del resentimiento resonó en el valle, y aquellos que originalmente estaban en medio de la batalla, ya fueran aurores o mortífagos, todos miraron fijamente en la dirección envuelta por la niebla negra. Bajo el ardor del fuego infernal, la reliquia dejada por Hufflepuff no duró ni un segundo antes de quedar reducida a cenizas en las llamas. Fue también en ese mismo momento, como si hubiera sido golpeado por un encantamiento explosivo, la niebla negra creada por Voldemort en el cielo explotó y finalmente se disipó por completo. Todos los presentes vieron esta escena, ya fueran los mortífagos o los aurores, todos miraron fijamente al culpable que había hecho todo esto. Jon, que todavía estaba chasqueando los labios con una mirada de satisfacción después de haber quemado la copa de oro. Todo el lugar quedó en silencio durante medio segundo, y luego los indecisos fueron los primeros en reaccionar. Aquellos que pensaron que aún podían escapar con esta oportunidad, inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron, y aquellos que sintieron que no podían escapar inmediatamente arrojaron sus varitas al suelo, luego sostuvieron sus cabezas entre sus manos y gritaron: «He estado bajo la maldición Imperius». Y todavía hay algunos mortífagos que son absolutamente leales a Voldemort, todos ellos tienen una mirada de dolor y resentimiento. Si la desaparición de Voldemort anteriormente les había dado un poco de esperanza, entonces ahora que Jon había destruido su fe y su única esperanza frente a ellos, estaban completamente devastados. Algunos gritaron desafiantes y atacaron a Jon, tratando de morir con él, pero, por supuesto, todo fue en vano. Algunas personas habían caído de rodillas aturdidas, como cadáveres andantes que ya no sabían qué hacer. Por último, también había un grupo de personas que habían vuelto sus varitas contra sí mismos, queriendo abandonar este mundo con Voldemort. Los aurores también reaccionaron a tiempo, comenzaron a tomar el control de la situación, primero arrestando a aquellos mortífagos que ya no optaron por resistirse, y finalmente enfocándose en aniquilar a los pocos que aún querían contraatacar, terminando por completo la operación de ese día. No solo los mortífagos sino incluso los aurores tenían una sensación de irrealidad, especialmente aquellos pocos que habían cuestionado la identidad de Jon antes de que comenzara la operación. Todos habían estado preparados para que esta fuera una batalla desagradable hoy, pero ahora, y mucho menos una batalla desagradable, Kingsley ni siquiera pensó que fuera una batalla adecuada. Fue como si todo hubiera terminado antes de empezar, y ni siquiera eran necesarios, todo lo que hacía falta era Dumbledore y Jon para lograr el mismo resultado que ahora. Acababa de ver con sus propios ojos cómo Jon había asesinado a la familia Lestrange, no había rastro de un hechizo recitado ni de una varita utilizada para lanzar un hechizo, simplemente estaban muertos. A Jon no le importaban las miradas que los aurores que lo rodeaban lanzaban hacia él, no le sorprendía semejante final. Era solo el Horrocrux de Voldemort, incluso había matado a Voldemort que se había fusionado con otro Voldemort una vez, sin mencionar esta cosa mutilada. Mirando la pila de polvo en el suelo, Jon simplemente sintió lástima por la reliquia de Hufflepuff de este mundo que estaba siendo estropeada de esa manera, luego giró su cabeza hacia Dumbledore cuya mirada también estaba dirigida hacia él en ese momento. Ahora solo queda una cosa por hacer. Dumbledore asintió mientras guardaba su varita y dijo en voz baja: «Regresemos al castillo, llamemos a Harry y dejemos el resto del trabajo a Moody y los demás».
Jon, Lily y Dumbledore no permanecieron en el campo de batalla por mucho tiempo. La cuestión del manejo posterior de estos mortífagos naturalmente no requirió que él hiciera más preguntas. Cuando regresaron al castillo, la hora coincidió con el momento en que los estudiantes acababan de terminar su cena. Llamaron rápidamente a Harry y cuando entró en la oficina del director y vio a las 3 personas juntas allí, instintivamente adivinó en su corazón que debía haber una gran noticia por desarrollarse. La que está más cualificada para hablar primero sobre temas relacionados con Harry es, por supuesto, Lily. ¿Quieres ir de viaje al otro mundo con mamá? Capítulo 529. Dos lados. Al mismo tiempo, Jon y los demás habían destruido completamente la Copa de Oro. En el otro mundo, Witching Horizon estaba en el mismo borde de la línea de defensa que defendía el norte de Europa. Avada Kedavra. Rayos de luz verde salieron disparados de la varita de Kingsley, y él jadeó en busca de aire, viendo al mortífago que había estado luchando con él durante tanto tiempo caer indefenso al suelo. El tabú sobre la maldición asesina había sido arrojado de su mente hacía mucho tiempo, y ya era un número desconocido de veces que había lanzado la maldición imperdonable desde el comienzo de esta guerra. Había cadáveres por todas partes. Estaban los de los mortífagos y los de Witching Horizon. Moody estaba acostado detrás de él, su ojo protésico y su extremidad habían sido destruidos por la magia del mortífago, y por cierto, había perdido un brazo, y ahora no parecía estar medio intacto, con solo la misma respiración entrecortada que la de Kingsley para demostrar que todavía estaba vivo. ¿Dónde está Tonks? Ella fue a buscar a Remus. Después de mirar a su alrededor para asegurarse de que el área en la que se encontraba estaba libre de enemigos, Kingsley se tambaleó hacia el lado de Moody arrastrando sus pesados pies y sacó el frasco de esencia de díctamo del que solo tenía la mitad del bolsillo que acababa de tener tiempo de aplicarle, y procedió a derramarlo sobre sus heridas empapadas de sangre. No lo desperdicies. Tengo mucha experiencia salvando este brazo, y ha pasado demasiado tiempo como para que se considere demasiado tarde, incluso para el mejor sanador. Moody parecía extraordinariamente hosco. ¿No estaba Tonks planeando originalmente proponerle matrimonio a Remus en un par de meses? No se lo contó a nadie, solo me pidió que le ayudara a preparar algunas cosas. ¿Cómo lo supiste? Kingsley no detuvo sus movimientos de manos. ¿Qué podría ocultarse de mi ojo mágico? ¡Qué lástima! Remus es un hombre tan grande, pero aún así necesita dejar que una niña tome la iniciativa en lo que respecta a sus sentimientos. Siempre ha tenido un complejo de inferioridad por su identidad, ¿sabes? Moody, cuya herida en el brazo roto había dejado de sangrar y respiraba con normalidad, yacía entre un montón de cadáveres. Esos cadáveres, que ya no se distinguían entre mortífagos y miembros del horizonte brujo, eran como una plataforma elevada que lo arqueaba sobre ellos. Miró al cielo, que parecía estar completamente cubierto de nubes oscuras, en cuyo interior brotaba de vez en cuando un fuego azul blanquecino. ¿Resistirá ese señor director? Kingsley no respondió a su pregunta, simplemente se sentó en la tierra empapada de sangre y murmuró: espero que Lily y Jon no regresen. Esa respuesta realmente dio la respuesta, pero Moody maldijo de mal humor. ¿Los estás cuestionando? ¿Crees que son de esos que ansían la vida? ¿Crees que no puedo golpearte solo porque me falta un brazo? Kingsley ignoró el regaño de Moody, solo miró tranquilamente hacia el cielo que estaba separado por el negro y el azul y murmuró para sí mismo en silencio y cansancio: este maldito mundo. Y por encima de las nubes, la niebla negra había tomado completamente el cielo. Después de medio mes de recuperación, Voldemort se había recuperado completamente a su estado máximo, por lo que no se detuvo en absoluto y de inmediato lanzó un ataque contra el último pedazo del continente europeo que aún no había gobernado. Su poder se había vuelto tan fuerte que no había ninguna necesidad de tomárselo con calma durante tantos años como lo había hecho antes contra aquellos en Francia. Además, Dumbledore ya no podía ser un obstáculo para él, y el niño llamado John Green, aunque era una amenaza, aún no había tenido suficiente tiempo para crecer, por lo que estaba extremadamente tranquilo y sabía que no debía tener el más mínimo pensamiento de procrastinación y que tenía que acabar con los restos del horizonte de brujas de Europa de una vez, y rápidamente. Lo único que lo hizo un poco inesperado fue que la persona que vino aquí a resistirse no era Jon, sino el perdedor que debería haber caído muerto hace 50 años. La fuerza de Grindelwald no era débil, pero obviamente no había mejorado mucho a lo largo de los años.
Es más, su mente no había estado en el estudio de la magia desde que salió de aquella alta torre del castillo, y ciertamente no tenía la fuerza suficiente para luchar contra Voldemort, que ahora estaba en su máximo estado absoluto. Pero desde el comienzo de la batalla, su desprecio manifiesto por Voldemort nunca se había disipado. Aplastando una vez más la explosión de llamas azules, Voldemort miró a Grindelwald frente a él con burla en su rostro. Sé exactamente por qué me desprecias. Crees que tienes aspiraciones más ambiciosas y que yo solo soy un villano que está en esto por puro egoísmo, ¿verdad? No parecía enfadado por ello, sino más bien lleno de alegría. Pero para mí, es solo un orgullo inútil de los incompetentes, sin hablar de cuyo objetivo es de largo alcance, solo mirando el resultado final, soy una persona exitosa, mientras que tú estás a punto de ser un fracaso por segunda vez. Fue como si tuviera la intención de provocar a Grindelwald, pero no pareció tener ningún efecto. Grindelwald todavía tenía la misma vieja mirada en su rostro mientras reanudaba la defensa contra el ataque de Voldemort. Grindelwald exhaló levemente. No le importaba si podía proteger el horizonte de las brujas o no, era inherentemente egoísta, lo que realmente le importaba era el nuevo ideal que lo había impulsado a salir de la Torre Alta. No quería que tales ideales se vieran frustrados por el tipo de conquistas absolutamente egoístas que Voldemort había estado haciendo, por lo que se mantuvo firme a costa de tal vez perder su vida, tal como una vez había elegido hacerlo cuando comenzó un duelo con Dumbledore cuando el pacto de sangre había sido anulado. Llamas azules brotaron de su costado, renovando el enfrentamiento con la niebla negra. Grindelwald también lo dejó más claro en este punto de la batalla, de modo que cualquiera con un poco más de conocimiento podría adivinarlo, que no estaba ahí para derrotar a Voldemort, sino para aguantar hasta que Ron regresara del otro mundo. Harry se congeló al principio cuando escuchó las palabras de Lily. Entonces una sorpresa indescriptible apareció en su rostro, y luego esa sorpresa se desvaneció rápidamente y se convirtió en incertidumbre y vacilación. Lily no lo apresuró, simplemente lo miró con ánimo y esperó mientras lo miraba hasta que Harry abrió la boca para preguntar. ¿Es necesario que mamá y yo nos vayamos de aquí para siempre? Lily dijo suavemente. Eso depende de ti. Si quieres estar con mamá para siempre después de eso, claro que puedes quedarte allí todo el tiempo, pero ese mundo es peligroso, mucho más que aquí. No le temo al peligro, explicó Harry con cuidado, como si temiera que Lily lo malinterpretara. No quiero dejar a mis amigos, ni a la tía Petunia ni al tío Vernon, aunque no han sido amables conmigo, no puedo irme sin despedirme. Lily no se molestó en absoluto por esto, al contrario, su rostro estaba lleno de amor maternal. Voy a llevarte allí, porque hay un asunto que necesita resolverse en tu caso, Harry, y necesitas escuchar atentamente lo que te voy a decir ahora mismo. Capítulo 530. Devolver. Las cosas que Lily le contó a Harry, por supuesto, solo podían ser sobre Horcruxes. Algo acerca de que él se había convertido en uno de los Horcruxes de Voldemort, algo que él mismo tenía derecho a saber y que le debían contar. La reacción de Harry a esto todavía fue emocionalmente estable, y al principio, no le importó destruir los Horcruxes junto con él, pero luego Lily lo mencionó y también dijo por qué lo llevaba de regreso esta vez, principalmente para resolver los problemas en este sentido. Y cuando el Horcrux en el cuerpo de Harry se resuelva, él será enviado inmediatamente de regreso desde el otro mundo. No había manera de que Dumbledore fuera allí con ellos porque su propia edad ya había excedido el límite máximo del girador espacial, e incluso si se le permitiera regresar por su cuenta, todavía sería algo imposible de hacer. De lo contrario, de acuerdo con su voluntad de visitar felizmente otro mundo y cuidar de Voldemort en estos días, siempre que pudiera regresar con Ron y Lily, entonces sus posibilidades de ganar serían mucho mayores. Sin embargo, este tipo de cosas en sí no eran algo que se pudiera forzar, y después de determinar todos los asuntos, Ron y los demás no tuvieron más paradas que hacer y usaron el girador espacial esa misma noche para regresar al mundo que originalmente les había pertenecido, llevándose a Harry con ellos. El lugar donde aterrizaron tras viajar a través de la dimensión era exactamente donde habían estado antes de partir. Era uno de los principales campamentos de Witching Horizon en el norte de Europa, y Hogwarts, que había sido reubicado desde Francia, se estableció allí temporalmente. Una vez que Ron y Lily aparecieron allí, era obvio que podían notar que la atmósfera se había vuelto mucho más tranquila en comparación a cuando se habían ido. Pero después de ver que habían regresado, muchas personas tenían expresiones de sorpresa en sus caras. Especialmente los estudiantes de Hogwarts.
y fue de ellos que Jon aprendió algunas de las cosas que habían sucedido durante el tiempo que habían estado fuera. Voldemort solo había estado descansando durante una semana antes de comenzar a avanzar con su invasión al norte de Europa. Cuando el horizonte de las brujas trasladó la línea de batalla a territorio alemán, todos los regímenes mágicos europeos al sur de Gran Bretaña y Francia cayeron bajo el dominio de Voldemort. Es solo que Voldemort no ha tenido tiempo para entrometerse en la regulación de estos pequeños gobiernos mágicos en este momento, enfocando toda su atención en la incursión al norte de Europa. Y al igual que en todas las guerras del pasado, la victoria o la derrota final a menudo depende de que los dos magos más poderosos tengan el duelo definitivo. Antes de que Jon y Lily regresaran, el duelo entre Voldemort y Grindelwald acababa de terminar. El resultado final fue la derrota de Grindelwald. Pero no murió por eso, Voldemort ganó pero no obtuvo mucha ventaja de él, y la conquista del norte de Europa simplemente se detuvo en Alemania. Esto es. Mientras Jon y Lily se enteraban de lo que había sucedido durante el tiempo que habían estado fuera, Neville, Ron y los demás miraban a Harry, quien observaba con curiosidad todo lo que lo rodeaba. Sin esperar a que Lily los presentara, Harry tomó la iniciativa de saludarlos. Hola, Neville y Ron. Les dio a cada uno de ellos un abrazo entusiasta, dejando tanto a Neville como a Ron sintiéndose un poco confundidos. Puede que no me conozcas aquí, pero en el otro mundo somos mejores amigos. Lily observó la escena con cierto alivio. Sin que ella tuviera que hacer nada, Harry parecía estar adaptándose fácilmente. Después, Lily y Harry continuaron quedándose allí, mientras Jon regresó directamente a Durmstrang. Después de la batalla con Voldemort, Grindelwald no se había molestado en dirigirse al hospital de heridas y enfermedades mágicas para recuperarse, sino que simplemente había regresado al lugar que mejor conocía. Y cuando Jon lo conoció, parecía estar en bastante buena forma, solo que la palidez en su rostro no se podía ocultar. Has llegado en un buen momento. Al ver a Jon, Grindelwald no parecía estar de muy buen humor. Llevaba una venda alrededor de la mano izquierda y se podía ver que todavía salía levemente sangre de ella. Es el momento adecuado, ¿por qué no vamos directamente al hospital? Dijo Jon mientras caminaba hacia adelante y ayudaba a Grindelwald a ponerse el vendaje en su mano. Grindelwald no detuvo sus movimientos, sino que apoyó la espalda contra el respaldo de la silla y resopló ante las palabras de Jon. ¿Qué pueden hacer esos sanadores del hospital de heridas y enfermedades mágicas? Solo pueden tratar heridas simples, y con mi nivel actual, no hay nada que puedan hacer. Jon observó la herida en la mano de Grindelwald, luego usó el contrahechizo general para absorber toda la magia de maldición contenida en ella, antes de finalmente verter la esencia de Dictamo y volver a envolver el vendaje. ¿Todo listo?, preguntó Grindelwald. Jon asintió. Está más o menos solucionado, excepto por el hecho de que el hijo del profesor Potter en el otro mundo, Harry, se convirtió accidentalmente en un Horrocrux la noche en que fue atacado por Voldemort. El profesor Potter y yo lo trajimos de vuelta, con la intención de que el señor Slytherin viera si podía encontrar una manera de quitarle el Horrocrux de la cabeza a Harry sin dañar su vida. Ante esto Grindelwald sonrió con desprecio. Es solo un acto de bondad tonto. Si puede poner fin a esta guerra, ¿a quién le importa si requiere el sacrificio de la vida de su hijo? Ante esto Jon no respondió, por supuesto, sabía que con el carácter de Grindelwald, esa afirmación debía ser sincera, pero hay ocasiones en las que por muy correcto que sea cambiar un pequeño sacrificio por uno grande, el mismo hecho de necesitar a alguien que se sacrifique es algo que Jon no quiere ver. Entonces se apartó y formuló la pregunta clave. ¿Cuál es su estado? Jon no dijo quién específicamente, pero Grindelwald ciertamente sabía de quién estaba hablando. Está en perfecto estado, es realmente poderoso. Si se esforzara al máximo sin ningún escrúpulo, es poco probable que le opusiera resistencia, pero tuvo algunos escrúpulos durante todo el tiempo que estuvo en duelo conmigo. ¿Escrúpulos? Él no te había visto, así que realmente no intentó luchar contra mí hasta el punto de morir. Ciertamente podría haberme matado si hubiera querido, pero tenía miedo de que después de pagar el precio de matarme, aparecieras en escena. Jon se frotó la barbilla, podía entender esa mentalidad de Voldemort, aunque existieran Horrocruxes que pudieran revivirlo indefinidamente, pero, si encontraran alguna forma de mantenerlo preso, esto también sería un problema para él.
Lo bueno fue que esto realmente demostró que Voldemort no parecía saber nada sobre Jon y los otros viajando a otro mundo para destruir los Horrocruxes, o de lo contrario no estaría tan preocupado. Hay una cosa más. La expresión de Jon se volvió seria. He investigado un sistema único de lanzamiento de hechizos con el profesor Dumbledore en el otro mundo, y me gustaría que usted, señor director, viniera y me ayudara a comprender el sistema más a fondo. Capítulo 531. Compatibilidad. Al mismo tiempo, Jon se ponía al día con la situación en la oficina de Grindelwald. Lily también llevó a Harry a buscar el retrato de Slytherin inmediatamente después de que conoció a Neville, Ron de este mundo, y se conocieron bien. ¿Cómo resolver el problema de Harry siendo Horrocrux? Ella había puesto la mayor esperanza en Slytherin. Porque él fue quien guió a Voldemort, que había viajado a través del tiempo, para reabsorber el alma que originalmente había sido dividida, y esos objetos que originalmente habían albergado los Horrocruxes no parecían haber sido dañados en lo más mínimo, y todos fueron colocados en la oficina del director del castillo de Hogwarts sin ningún problema antes. Como había una manera de eliminarlo de esos elementos, no había nada de qué preocuparse por la situación actual de Harry. Lily condujo rápidamente a Harry al lugar donde Dumbledore había caído en un sueño profundo, del que solía cuidar McGonagall. La estructura de todo seguía igual que antes, y los retratos de los directores anteriores seguían colgados allí. Tras entrar, Harry sintió una oleada de inexplicable tristeza al ver el rostro sereno del que yacía en la cama. Dumbledore, quien evidentemente respiraba con normalidad y gozaba de un cuerpo muy sano, no volvería a despertar en este mundo. No importa en qué mundo esté Dumbledore, no le da una sensación de alienación, es como si no hubiera diferencia entre los dos. No deberíamos estar tristes, él solo está descansando, ya ha hecho todo lo que ha podido por nosotros y ahora él también necesita descansar. Dijo Lily suavemente mientras sacaba a Harry de ese mal humor. Y justo cuando entraron en la habitación, todos los retratos en las paredes volvieron sus miradas hacia ellos. Por supuesto, todos reconocieron a Lily, naturalmente, fue Harry, a quien nunca habían visto antes, en quien se concentraron. ¿Este es tu hijo? Fácilmente, Lily adivinó la identidad de Harry. Después de todo, madre e hijo tenían ojos muy parecidos. Sí. Se escuchó un jadeo audible del grupo de directores en la pared, y comenzaron a hacer comentarios sobre Harry como si estuvieran contemplando alguna especie preciada. ¿Este es el legendario niño de la profecía? Es mejor no mencionar esa profecía, ya que Sibylle había manchado la reputación de su familia. Pero ¿no está todo esto ya demostrado que esa profecía suya era cierta? Nuestro mundo está en esta situación solo porque Voldemort viajó en el tiempo para cambiar lo establecido originalmente. Bueno, eso demuestra que Sibylle tiene algunas habilidades reales después de todo. Estás ignorando su mal hábito de hacer un comentario maldito cada vez que conoce a alguien. Si puede cambiar eso, entonces puedo admitir que tiene algunas habilidades reales. Harry no se sintió nervioso por su discusión, los retratos de estos directores no habían cambiado mucho con respecto a los que estaban en la oficina del director en Hogwarts donde había estado, y en cambio, Harry sintió una sensación de cercanía hacia ellos mientras hablaban entre ellos de una manera tan fragmentada. A excepción de un retrato con el que se sentía vagamente familiarizado, la persona dentro de él parecía alguien que había visto en otro lugar, que lo había estado mirando desde que había entrado en la habitación, el de la perilla, un anciano que parecía más un mono que cualquier otra cosa. Y para entonces, Lily había gritado respetuosamente el nombre de la persona en ese retrato. Señor Slytherin, vine aquí hoy para pedirle su ayuda para examinar a Harry. Al escuchar la dirección de Lily, Harry comprendió por qué pensaba que el anciano le resultaba familiar. Fue en su segundo año que él, junto con Ron, vieron una vez una estatua de él en la Cámara de los Secretos, y en ese momento el retrato se parecía exactamente a esa estatua. Me di cuenta tan pronto como entró por la puerta. La voz del Slytherin no era precisamente agradable de escuchar, y mantuvo su mirada firmemente fija en Harry, dándole a Harry la sensación de que estaba siendo observado por algún tipo de víbora. Un ser vivo, convertido en un Horrocrux. Después de decir eso, toda la sala quedó en silencio por una fracción de segundo, y los directores, que todavía estaban charlando y discutiendo, tenían una mirada atónita en sus caras, y luego sus ojos comenzaron a brillar, y miraron a Harry como si fuera una especie de fósil viviente. ¿Las personas pueden convertirse en Horrocruxes? ¿Los animales también están vivos? ¿Por qué no?
Entonces, ¿tenemos que matarlo? ¿Matarlo para derrotar a Voldemort? Bueno, tiene sentido. Cállate la boca. Phineas, nadie pensará que eres estúpido si no hablas. Lily no se molestó en escuchar toda la sorpresa de los directores, sino que miró al Slytherin con seriedad y preguntó con un tono suplicante. ¿Puedes ayudarlo? Las personas y los artefactos son diferentes. La expresión de Slytherin era seria mientras miraba a Harry, era difícil saber lo que estaba pensando con su mirada nublada. Las personas son más complejas, especialmente los magos con poderes mágicos que poseen una mente y un alma que funcionan con normalidad. Ahora, otro fragmento de alma se ha enredado con él, y es evidente que no fue hace poco tiempo. Han establecido una conexión extremadamente estrecha desde hace mucho tiempo, y esta conexión no es fácil de romper sin dañar a su hijo. El rostro de Lily palideció instantáneamente con decepción, pero también pudo notar que el Slytherin simplemente no lo endulzó, y lo que quería decir era que no era una hazaña fácil, no que fuera una hazaña completamente imposible de hacer. El Slytherin estaba reflexionando y parecía que estaba recordando algo. Pero hay una magia interesante que parece diferenciar con precisión entre dos tipos diferentes de magia y luego absorber parte de ella. Creo que ese tipo de magia podría usarse en el Horcrux. Lily contuvo la respiración. ¿Qué tipo de magia? No lo sé. Quien lo usó nunca dijo qué tipo de magia era, y parece que solo una persona lo sabe. La única buena noticia, sin embargo, es que esa persona está de nuestro lado. El contrahechizo general va mucho más allá de la magia regular, pero también porque es general, las limitaciones son grandes, excepto que si la magia es lo suficientemente fuerte y la voluntad es lo suficientemente fuerte, entonces el alcance se expande nuevamente infinitamente. Después de escuchar la explicación de Jon, Grindelwald tenía una expresión algo extraña en su rostro. Lo que se sale de lo común no es el contrahechizo general, sino este tipo de hechizo del que hablas. Entiendo que se lancen hechizos sin varita, pero ¿a qué te refieres con usar tu cuerpo como varita? ¿Así que tu intento con Albus en el otro mundo funcionó? Jon se frotó la barbilla. Parece haber tenido un éxito parcial, con la única excepción del contrahechizo general. Es como si mi cuerpo ahora fuera inmune a una parte de los hechizos, y también pudiera absorber la magia contenida en esa parte del hechizo. Él levantó el anillo que tenía en la mano, el cual tenía incrustadas piedras preciosas. Ahora este anillo se convierte en un almacén para toda esa magia. Después de todo, todavía hay una diferencia entre la magia de todos y la de todo, y no hay forma de que yo pueda hacer que la magia de otras personas se entremezcle y sea compatible con la mía. Capítulo 532. Situación. A Jon no le faltaba talento natural cuando de magia se trataba. Pero la experiencia de magos como Dumbledore y Grindelwald en la magia fue en última instancia muy superior a la suya. Así que, incluso después de oír y ver que el intento que Jon estaba haciendo les parecía muy ridículo, Grindelwald y los demás todavía le dieron a Jon muchos consejos útiles. Según el contenido del cuaderno dejado por Adrien, Jon incluso quiso ir un paso más allá y perfeccionar el contrahechizo general, que es un poco más singular. Y fue justo después de que terminó su discusión con Grindelwald y salió de la oficina del director de Durmstrang, cuando Lily lo encontró una vez más. ¿El tipo de hechizo que usé para absorber poder mágico? Después de escuchar el relato de Lily, Jon mostró cierta sorpresa. No esperaba que la Slytherin recordara el hechizo mágico que había utilizado. Sí, conozco un hechizo así, pero en realidad es solo una variante del contrahechizo general, y si realmente ayuda a Harry en su situación actual, estoy dispuesto a ayudar. Lily miró a Jon con una expresión complicada, una que estaba llena de gratitud por dentro pero no sabía cómo expresarla. Ella fue quien trajo a Jon al vagón de Hogwarts al principio, pero desde entonces, Jon también la ayudó directa o indirectamente un número desconocido de veces. Hubo momentos en que expresar gratitud de manera directa sería una blasfemia por la ayuda recibida. Por lo tanto, Lily no dijo nada más que eso y le dio un gran abrazo a Jon antes de dirigirse al retrato de Slytherin con él. Aunque ahora solo puedes absorber poder mágico con ese hechizo, en mi opinión, este tipo de medio forzado de separación es prácticamente universal, y con una ligera alteración, puede ser igual de efectivo para las almas. Slytherin tuvo una pequeña discusión con Jon sobre las almas e hizo una serie de sugerencias sobre su investigación sobre la mejora de los medios para lanzar hechizos.
El asunto de Harry quedó resuelto después de eso, y después de comprobar por Ron y el Slytherin que los restos del alma de Voldemort podrían ser arrancados del cuerpo de Harry más tarde, Lily dejó que su mente se relajara por completo. Después de eso, se entregó de lleno a los esfuerzos actuales de Witching Horizon también, dejando a Harry completamente en manos de Ron. La situación en Witching Horizon ahora estaba empeorando cada vez más. Se había corrido la voz sobre el resultado del enfrentamiento entre Voldemort y Grindelwald. El impacto de esto no fue solo el duelo en sí, sino el hecho de que Dumbledore nunca apareció desde el principio hasta el final a pesar de la feroz agresión de Voldemort, lo que había demostrado directamente lo que el Ministerio de Magia británico había estado propagando, que Dumbledore había muerto en la última batalla, para ser verdad. El hecho de que este asunto se confirmara fue el mayor golpe para Witching Horizon. Durante todo el tiempo, incluso durante el período más difícil del exilio de Hogwarts en Gran Bretaña, hubo una parte del mundo exterior que creía que mientras Dumbledore los liderara, aún tenían la posibilidad de cambiar el rumbo. Pero ahora que Dumbledore está realmente muerto, incluso si el horizonte de brujas restante todavía parece colosal, es como un castillo en el aire, y es solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbe. Y el duelo entre Grindelwald y Voldemort se ve desde el mundo exterior mientras ellos todavía luchan por mantenerse en pie. En cuanto a Ron, la opinión de los de fuera era coherente. Aún es demasiado joven. Algunos que vieron a Ron disminuir de tamaño gracias al Nirvana del Fénix, y desconocen la verdad, incluso pensaron que Witching Horizon había exagerado deliberadamente su edad y que, en realidad, solo era tan grande como aparentaba. Aunque había rumores de que había hecho todo tipo de cosas grandiosas, incluyendo matar a Voldemort una vez, no mucha gente los creyó. Prefirieron confiar en su experiencia personal para creer que Ron aún era demasiado joven para competir con el verdaderamente invencible Voldemort. En cuanto a los rumores que circulaban dentro del horizonte brujo de que una vez había matado a Voldemort, muchas personas pensaron que solo usando el contraataque agonizante de Dumbledore, Ron escapó de allí, y que era solo una mentira del horizonte brujo para engañarse a sí mismos y a los demás. Fue en este contexto que Witching Horizon se adentró en el norte de Europa, enfrentándose a un callejón sin salida por todos lados. Casi nadie piensa que aún puedan tener una oportunidad de cambiar el rumbo. Afortunadamente Grindelwald controlaba la alianza, por lo que el control de todo el norte de Europa sigue siendo bastante sólido, por lo que no ha habido ningún problema dentro de su situación interna, aunque algunos de los pequeños ministerios de magia se han preparado en privado para que el horizonte de las brujas caiga por completo más tarde, y se están preparando para una rendición directa, pero al menos antes de la desintegración real del horizonte de las brujas, no harían ningún movimiento pequeño. En un momento como este, cuando Witching Horizon estaba en medio de una tormenta, Voldemort no les iba a dar ni la más mínima oportunidad de recuperar el aliento. No habían pasado ni 3 días desde que terminó el enfrentamiento con Grindelwald, estaba a punto de realizar un nuevo ataque. Esta vez, fue mucho más vigoroso que la anterior, como si fuera un gesto para determinar completamente la situación de toda Europa y erradicar todo el horizonte de las brujas de una sola vez. Esta vez fue exactamente 2 días después de que Ron y Lily regresaran del otro mundo. El problema del Horrocrux en Harry fue resuelto, y Slytherin y Ron trabajaron juntos para extraer el fragmento del alma de Voldemort, profundamente arraigado en él. Después de eso, aunque Harry se opuso fuertemente, fue enviado de regreso a su mundo original después de que Lily hizo la llamada. A este punto, todos los Horrocruxes de Voldemort en el otro mundo fueron purgados, y el dispositivo giratiempo que lo había ayudado a viajar en el tiempo también fue destruido, por lo que, según la situación actual, ya no tenía ningún medio de resurrección. La pérdida de ese giratiempo en el Departamento de Misterios definitivamente lo hará estar en guardia, y el ataque que lanzó hace 3 días probablemente fue una misión de prueba. Grindelwald y Voldemort rara vez interactuaban, aunque todavía parecía estar familiarizado con la naturaleza del otro hombre. Ron asintió y dijo: de todos los planes que ha hecho a lo largo de los años, casi no ha pasado por alto ningún detalle, y debió de estar al tanto de lo que mi maestro y yo hicimos en el Departamento de Misterios el día del enfrentamiento final entre el profesor Dumbledore y él, lo que significa que sabía que habíamos investigado el asunto de su origen. Dada su naturaleza de desconfianza y extrema cautela, es probable que tenga algo más preparado. No podemos darle otra oportunidad, dijo Grindelwald con voz fría. Siempre es así.
Él puede fallar una y otra vez, mientras que nosotros no podemos fallar ni una sola vez. Si esto continúa, este mundo estará acabado incluso si ganamos. Debemos asegurarnos de vencerlo de una vez por todas, cueste lo que cueste. Jon no habló primero, solo pensó por un momento antes de volver a hablar. Este asunto quizás pueda dejarse en mis manos. Capítulo 533. Una oportunidad de redención. Draco comió la ensalada en su plato en silencio. Después de esa gran prueba, los estudiantes de sangre pura que sobrevivieron realmente no sufrieron un trato muy duro. Una vez completado el trabajo al que fueron sentenciados, Witching Horizon los trató como a cualquier otro estudiante común y corriente. Aquellos cuyas notas aún no eran suficientes continuaron asistiendo a clases, y aquellos que ya habían cumplido los requisitos para graduarse optaron por ir a trabajar o quedarse en casa en aislamiento autoimpuesto, según quisieron. Nadie en todo el horizonte brujo tenía intención de utilizarlos como moneda de cambio o una amenaza, y Draco sabía que no era así porque ninguna de estas personas había pensado en ello o se había dado cuenta alguna vez del tipo de papel que podían desempeñar como una existencia casi de rehén. Fue simplemente porque esta organización, que había surgido de una escuela, no consideró que fuera una buena idea utilizar la vida de un niño como amenaza. Este tipo de comportamiento era tonto a los ojos de algunos y generó sentimientos encontrados en algunas personas. Draco por su parte tenía muchos sentimientos encontrados al respecto. No era una mala persona por naturaleza, y sus percepciones previas del mundo le habían sido transmitidas por su familia y la sociedad mágica en la que vivía. Se suponía que los sangre pura eran superiores, los mestizos eran bastardos y los sangre sucia ni siquiera eran humanos. Estas palabras habían sido verificadas innumerables veces en su vida. Pero Lucius también le había enseñado a amar a su familia, y después de ser llevado al vagón de Hogwarts, realmente comenzó a reflexionar seriamente sobre este tema. Para los magos, ¿realmente importa si tienen linaje o no? Si los magos con linaje eran realmente nobles por naturaleza, ¿cómo acabaron todos aquí? ¿Cómo pudo un hijo de Mugles incapaz como Jon Grim pisotear a tanto sangre pura? Draco comenzó a pensar en esto y al mismo tiempo no podía deshacerse de sus propias preocupaciones internas. Ciertamente estaba al tanto de la situación actual del horizonte de las brujas, no había forma de ocultar la situación, y algunos sangre pura ya estaban secretamente emocionados por ello en privado, sentían que estaban a punto de ser rescatados de este lugar. Otros estaban nerviosos y aterrorizados de que el horizonte brujo fuera destruido y los matara a todos en vísperas de la derrota. Draco, por otro lado, no estaba pensando en nada de esto. Era como si ni siquiera estuviera pensando en el fracaso de Witching Horizon. No tenía idea de la existencia de Dumbledore, pero tenía un extraño presentimiento sobre Jon. Este sentimiento era una mezcla de miedo, repulsión, odio y un toque de admiración que no podía borrarse. Todos desde afuera sentían que con la muerte de Dumbledore, el horizonte de las brujas terminaría, pero Draco sentía que mientras Jon no estuviera muerto, el Ministerio de Magia británico, liderado por Voldemort, nunca podría reclamar completamente la victoria y que la noticia de que Jon había matado a Voldemort más de una vez seguramente no era una mentira infundada. Entonces Draco estaba preocupado por sus padres, estaba cansado de esta guerra y tenía miedo de que su familia no pudiera sobrevivir. Y justo cuando Draco estaba pensando en todo esto mientras comía su comida, de repente vio a alguien con el rabillo del ojo. No era otro que Jon quien había aparecido en la cafetería en algún momento. Estaba sentado con una chica de cabello castaño, y parecía que Jon era solo un niño pequeño por su apariencia, con casi el doble de diferencia de edad entre los dos, pero era obvio para cualquiera que Jon era el que dominaba la conversación. Nunca pensé que el tú del otro mundo, en realidad estaría estudiando en Beaux Batons, es una pena que no haya tenido la oportunidad de conocer al otro tú en ese momento. Hermione arrugó la nariz mientras Jon se lamentaba. Tampoco tienes por qué conocerla. Tenemos experiencias completamente diferentes. En teoría, somos la misma persona, pero en realidad somos dos individuos distintos. No podemos ser tratados como iguales. Jon parpadeó y comió su salchicha, fingiendo estar desconcertado. ¿Por qué está tan agrio el almuerzo de hoy? Es imposible, ¿verdad? Nadie más tendría envidia, ¿verdad? Hermione se congeló por un momento antes de reaccionar e intentar agarrar la cara de Jon con sus garras y patas abiertas, solo para ser esquivada por Jon con una amplia sonrisa y un paso lateral. Entonces captó la mirada de Draco.
Cuando sus miradas se encontraron en el aire, Draco inconscientemente lo evitó. Continuó mirando nerviosamente la ensalada de verduras que tenía delante, fingiendo que no había notado a Jon desde el principio. Pero claramente, Jon no tenía intención de seguir sus deseos. Después de unas palabras de explicación a Hermione, Jon, que estaba tan ocupado que apenas podía encontrar tiempo para relajarse para el almuerzo, dejó su asiento y se sentó junto a Draco con su plato de comida. Draco obviamente estaba inquieto después de sentir la presencia de alguien con quien no quería tratar en absoluto. Jon, sin embargo, preguntó casualmente, como si no percibiera su estado de ánimo. ¿Eso es un almuerzo ligero? ¿Te gustaría una chuleta de cerdo? No, gracias. Realmente no tengo ganas. ¿Mal apetito? No debería, con el viento que ha estado soplando últimamente. ¿Deberías tener apetito, o sientes que te van a dar el último susto y ya no te apetece mirar la comida de aquí? Draco no podía entender bien qué quería decir Jon con sus palabras y se apresuró a explicarlo. No tengo esos pensamientos. Jon parecía estar diciéndolo casualmente, sin intentar realmente hacer ningún tipo de preguntas, y en lugar de eso, incluso calmó a Draco. No te pongas tan nervioso, no es que sea un demonio devorador de hombres. Los rumores que circulaban en ese castillo antes eran todos rumores difundidos por tu grupo, si mal no recuerdo, ¿no? Es imposible que se hayan engañado a sí mismos, ¿verdad? Draco bajó la cabeza por completo y se disculpó en un tono suplicante que nunca había usado antes. Lo lamento. No tienes por qué disculparte. Has pagado por tus errores, así que no tengas miedo. No estoy aquí para pedirte cuentas por lo que has hecho, pero hay algo que quiero saber de ti. Jon bajó el cuchillo y el tenedor en su mano mientras miraba a Draco a los ojos. Draco inconscientemente intentó evitar nuevamente su mirada, pero entonces Jon abrió la boca con una pregunta que le hizo volver la cabeza hacia atrás. ¿Recuerdas todas las cosas que me dijiste una vez? Draco miró a Jon y abrió la boca. Su voz temblaba un poco. Tú. La voz de Jon era tranquila, y esta vez ya no había ningún rastro de broma en su tono. Existe una posibilidad de ayudar a tus padres a vivir. Claro, como dije antes, las cosas que tu padre solía hacer serían suficientes para que muriera 10 veces si se aplicaran los estándares del Consejo Judicial, así que esta oportunidad de redimirlo por sus crímenes no es tan sencilla, así que debes pensar si quieres decirme que sí o no. Fin del capítulo 533.